Desde el Vaticano, el Papa Francisco recuerda a los niños que la paz empieza en la familia. Desde Perú, la Santa Sede nombra visitador apostólico para investigar supuestos escándalos en prelatura en los Andes difundidos en los medios. Desde Colombia, evangelizadores digitales de 21 países de América Latina se reúnen en encuentro internacional organizado por la Conferencia Episcopal. Ucrania y Rusia liberan prisioneros de guerra cumpliéndose el deseo del Papa para que vuelvan pronto a casa. En Estados Unidos, más de 50.000 católicos adoran a Jesús sacramentado en la apertura del Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos un nuevo programa. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde el Papa Francisco a través de los niños envió un mensaje fundamental a las familias esta mañana. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos informa. El Vaticano cuenta con un curso de verano para los hijos de sus empleados. Esta mañana los niños del Centro San José recibieron al Papa Francisco. Cada año el Papa acostumbra visitar a los pequeños del campamento de verano Estate Ragazzi, pero esta es la primera vez que la visita se lleva a cabo en el Vaticano. El Centro San José se inauguró en junio. El campamento ofrece actividades físicas, educativas y espirituales para los niños. A las 8:30 de la mañana y a casi 32 grados de temperatura, el Papa Francisco dedicó unas palabras a los pequeños. En su discurso les recordó que la paz debe comenzar en la familia. El pontífice dijo que es importante hacer las paces con los hermanos tras las peleas y recordó a los padres que perdonarse no debe ser una tarea difícil. Repitió la frase, nunca te vayas a la cama enfadado. Hacer las paces es lo más hermoso, lo más bello de la vida, y debemos aprender a hacer las paces en casa. Como acostumbra en sus encuentros con niños, el pontífice quiso escuchar sus inquietudes. El micrófono llegó a las manos de los menores, que le preguntaron sobre su infancia. El Papa habló de sus recuerdos de niño en Argentina, de sus padres y sus 4 hermanos. Dijo que tuvo mucha suerte de poder compartir algunos años con sus abuelos. El Santo Padre invitó a los niños a mantener una relación cercana con los mayores y explicó que ellos les ayudarán a encontrar el camino. Pasábamos las vacaciones con los abuelos, era muy bonito. Tuve la suerte de tener a mis abuelos hasta los 16 años. El Papa Francisco aprovechó la ocasión para saludar al personal del centro de verano, a quienes llamó antiguos niños que se han convertido en adolescentes y adultos que ahora están al servicio de los más pequeños. Al finalizar el encuentro, los niños lanzaron globos de colores al aire con la frase «Sois preciosos ante los ojos de Dios». Entre ellos había un globo blanco para el Papa. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Ahora vamos con noticias desde Perú. La Santa Sede nombró a un visitador apostólico para investigar al obispo de la prelatura de Juli en los Andes, ante acusaciones sobre conducta impropia. Los detalles del caso con nuestra corresponsal Bárbara Socorro. Él es el obispo de la prelatura de Juli, Monseñor Ciro Quispe. La Santa Sede iniciará una investigación para verificar la información de medios de comunicación que cuestionan la conducta y gestión del prelado. Con la finalidad de verificar de manera exacta la situación de referencia, la Santa Sede ha nombrado a Monseñor Marco Antonio Cortés Lara, obispo de Tacna y Moquegua, como visitador apostólico. Según el diario digital Sin Fronteras, Monseñor Quispe mantiene relaciones consentidas con más de 3 mujeres. Según el medio, el actuar del prelado data del 2023. Recoge el testimonio de una ex trabajadora de la prelatura de Juli, cercana al entorno del obispo. Monseñor Ciro Quispe también es señalado por mal manejo económico en su prelatura, asimismo por haber suspendido a un sacerdote y a un diácono que lo cuestionan. EWTN Noticias se comunicó con el obispo Ciro Quispe para obtener su versión de los hechos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta de su parte. Al diario Sin Fronteras respondió solo con evasivas, según el editor general. Él mismo opinó sobre la indagación que la Santa Sede está por iniciar. Bueno, no solamente Key Moncada, no solamente el periódico, sino la feligresía tiene mucha esperanza de que este visitador, este comisario, haga un trabajo imparcial y escudriñe la verdad.
la verdad, en el buen sentido de la palabra, y que se reúna con las personas, no solamente con las personas ligadas al obispo, que pueden ser los que van a dar un espaldarazo, sino con aquellas personas que han laborado ahí. Monseñor Marco Antonio Cortés, obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua, actuará como el visitador apostólico a cargo de la investigación en la prelatura de Juli. Un visitador apostólico es nombrado por el Papa para hacer frente a situaciones de emergencia en un periodo específico. Tiene la misión de presentar un informe final al Santo Padre para afrontar una determinada situación. Ahora dirigimos la mirada hacia Colombia, que hace poco fue el punto de encuentro de cientos de evangelizadores digitales de América Latina y Europa. Sobre esto y más nos cuenta nuestra corresponsal Lida Lozada. Este lunes 15 de julio, en un templo de la ciudad de Cali, ubicada en el suroeste de Colombia, asesinaron a un feligrés y otra persona resultó herida. Los hechos se presentaron en la parroquia San Juan Pablo II durante el rezo del Santo Rosario. La comunidad se preparaba para celebrar la Eucaristía en honor a la Virgen del Carmen. Al parecer, una mujer entró a la iglesia y disparó un arma de fuego contra el señor Erasmo Trujillo Mopán, de 50 años de edad, quien falleció al instante. Un proyectil también hirió en una pierna a otra mujer que estaba cerca. El arzobispo de Cali lamentó este hecho y expresó su rechazo contundente. Recordó que toda vida es sagrada. En el mensaje, Monseñor Luis Fernando Rodríguez afirma que este atentado no solo representa tragedia y dolor para las personas afectadas, sino también para toda la comunidad parroquial que considera el templo como un lugar, además de sagrado, seguro. Por la ofensa cometida contra el lugar sagrado en medio de este atentado, se cerraron las puertas del templo hasta la noche de mañana, viernes 19 de julio, cuando se celebre la Eucaristía de Desagravio. Y en otras noticias, con importantes proyecciones para la consolidación de la pastoral digital en Colombia, finalizó el Encuentro Internacional de Evangelizadores Digitales, conocido como Hechos 29. Aunque esta fue la quinta versión del evento promovido por el sacerdote mexicano conocido como Padre Borre, es la primera vez que una conferencia episcopal acoge su realización. Se trató de un espacio de fraternidad, espiritualidad y formación que reunió en Bogotá a 130 evangelizadores digitales provenientes de 21 países de América Latina, Estados Unidos, España e Italia. Me encanta esta idea de que tantas realidades, tantos testimonios distintos, encontrarse en un solo lugar es único porque nos hace apreciar la variedad de dones, de carisma, de testimonios y sentirnos identificados en cada realidad, en cada testimonio. Uno no puede anunciar de algo que no le ha tocado, la buena nueva que ha llegado a su corazón, ¿no? Entonces, el primero que ha sido como objeto de esa misericordia, lo considero, he sido yo, y de ese amor y de esa experiencia, pues quiero compartir a los demás esto que he experimentado. El presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones de Colombia acompañó este encuentro para compartir y escuchar algunas recomendaciones de los misioneros sobre la evangelización digital en la acción pastoral de la Iglesia. Reconocer a esos evangelizadores que hay en nuestras jurisdicciones y darles el valor que se merecen, porque están prestando un servicio y respondiendo a un llamado de Dios. Segundo, generar espacios para encontrarnos, escucharnos. Tercero, construir confianza, establecer y entablar relaciones. Y desde el Vaticano, Monseñor Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio para las Comunicaciones, también acompañó Hechos 29 Colombia. Insistió en la necesidad de consolidar la pastoral digital como una nueva manera de estar presentes en la vida cotidiana de las personas con la palabra de Jesús. En realidad lo que estamos viviendo no es un proceso tecnológico de técnica, sino que estamos viviendo un proceso cultural. O sea, toda esa tecnología ha creado una nueva manera de relacionarnos, una manera de vivir en el mundo. Como dice el Papa Francisco, Na Christus Vivit, ¿no? Una manera de percibir el tiempo y el espacio. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
Al cumplirse 875 días de la guerra de Ucrania, se realizó un nuevo intercambio de prisioneros de guerra con Rusia. Se cumple el deseo del Papa para que vuelvan pronto a casa. Ahora le contamos lo último sobre este y otros enfrentamientos bélicos en curso, por cuyo fin ora siempre el Santo Padre. Rusia. Uno a uno suben al bus los soldados rusos liberados en el reciente intercambio de 95 prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania. Es la sexta mediación respaldada por Emiratos Árabes Unidos. Los ex prisioneros de guerra ucranianos felices por su liberación. Ni Rusia ni Ucrania revelan cuántos prisioneros de guerra aún tienen en sus manos. La ONU informó que la mayoría de los prisioneros ucranianos sufrieron negligencia médica, maltrato severo y tortura. También hay informes de abusos de Ucrania a soldados rusos. Gaza. Palestinos lloran la muerte de sus familiares en los bombardeos del ejército de Israel en busca de los terroristas de Hamas. Este jueves, 11 personas murieron en una casa en el centro de Gaza. Otro ataque alcanzó un coche, matando al menos a 3. El lunes y martes últimos murieron también más de 60 palestinos en ataques aéreos a una zona declarada por Israel como segura. Esta semana, los ataques israelíes también alcanzaron una escuela de la ONU con cientos de desplazados. Murieron al menos 15 personas y 80 resultaron heridas, según Vatican News. El ejército israelí dijo que antes del ataque habían tomado numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles. Funcionarios israelíes informaron que las negociaciones para un alto el fuego en El Cairo y Qatar continúan. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que jamás solo cederá bajo presión. He dicho lo que le he dicho a mi amigo el presidente Joe Biden. No tenemos elección. Debemos entrar en Rafah. No dejaremos ahí 4 batallones. No dejaremos ahí una cuarta parte del ejército nazi. Y no nos detendremos para entrar en Berlín. Lo haremos. Estamos en camino a la victoria absoluta. Mientras tanto, en Tel Aviv, Israel, familiares de 5 mujeres soldados israelíes aún rehenes en Gaza pidieron a Netanyahu que llegue a un acuerdo con mediadores internacionales para poner fin a los combates y liberar a los más de 100 rehenes tomados en Gaza por Hamas. Sudán. La ONU informa que iniciaron las conversaciones entre las partes en conflicto para un posible alto al fuego, proteger a los civiles y facilitar la ayuda humanitaria. Mientras tanto, los combates se intensificaron el mes pasado cuando el grupo paramilitar sudanés Fuerza de Apoyo Rápido saqueó casas, tiendas y tomaron el principal hospital de Singa en el estado de Sennar. Desde 2023 hay enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas del gobierno y los paramilitares por el control de Sudán. Mientras, la ONU reitera su advertencia sobre rápido deterioro de las condiciones de vida de la gente de Sudán, en particular de los niños que sufren hambruna. Más de 2 millones de refugiados han huido a países vecinos. A fines de junio, los obispos de Sudán condenaron la guerra que dicen ha desgarrado a las personas sorprendidas, traumatizadas e incrédulas ante el nivel de violencia y odio. Vamos a una pausa, pero al volver, en Estados Unidos, más de 50.000 católicos adoran a Jesús sacramentado en la apertura del Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis. Además, conoceremos el exitoso aplicativo de oración Hallow con más de 2,5 millones de usuarios en Latinoamérica, prohibido esta semana por el gobierno de China. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Estados Unidos en el segundo día del Congreso Eucarístico Nacional. Este miércoles inició con procesión y adoración a Jesús sacramentado con 50.000 feligreses a su alrededor. El nuncio Christophe Pierre manifestó la cercanía espiritual del Papa y pidió un verdadero renacimiento eucarístico. Un Congreso Eucarístico es una asamblea de la Iglesia convocada por el Papa para dar culto a la Eucaristía y orientar la misión de la Iglesia en el mundo. En Quito, Ecuador, se realizará el Congreso Eucarístico Internacional en septiembre y como una antesala veamos ahora el prodigio más reciente en Centroamérica, a través del cual Jesús confirma que de verdad está presente en la Eucaristía. Nuestro corresponsal Diego López Colín fue hasta Honduras el año pasado y trajo esta historia.
En El Espinal viven cerca de 60 familias esparcidas por la montaña. Viven del cultivo del café y del maíz, la crianza del ganado vacuno, porcino y la avicultura. Solo cerca de 15 familias son las que asisten todos los jueves a la celebración realizada por los laicos, ya que no cuentan con un sacerdote. Y es precisamente Elmer quien fue designado desde hace 2 años ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para atender las necesidades pastorales de la ermita consagrada a Santiago Apóstol. Tomas de mensajeros a lo que... Alrededor de las 5 de la tarde comenzó con la paraliturgia. Al momento de la distribución de la comunión, abrió el sagrario. De inmediato notó que el corporal que envolvía el copón de madera mostraba manchas grandes que parecían sangre humana. En ese momento pensó que se trataba de la sangre de Cristo. Me encontré con esa maravilla, con ese regalo de Dios para toda la iglesia. Y el regalo más grande en mi vida, pues, yo impresionado en ese momento. Cuando abro el sagrario, vi esa mancha roja. Yo dije, mi primera ilusión fue la sangre de Jesucristo. Pensé no sacarlo en el momento de impartir la comunión, sino dejarlo en el sagrario. Saqué únicamente el copón, lo puse en mi otro corporal que siempre pues ando en mi mochila, 1, 2, y lo expuse en la mesa pues para impartir la comunión, como todos los jueves. Cuando le fue entregado el corporal a Monseñor Walter Guillén Soto, primer obispo de la diócesis de Gracias, confesó sentirse escéptico al inicio. Por eso mantuvo el legado en su capilla durante un tiempo, mientras decidía qué hacer con él, sin perderle el respeto. Por esta razón, el obispo mandó realizar análisis en el Centro Médico de Santa Rosa de Copán. Se hicieron pruebas de oxidación y dilución, y fue aquí donde se dañó la muestra. Al concluir que no se contaba con el material necesario para el análisis, se mandó al Centro Toxicológico DISATES en Tegucigalpa. Allí el doctor Héctor Díaz del Valle encabezó la investigación. Luego se hizo la prueba de sangre humana y pues salió positiva. En el tipaje de sangre del corporal pues nos dio resultado que es AB positivo el tipo de sangre. El AB es el tipo de sangre que también se halló en el famoso milagro eucarístico en la Ciano, Italia. Y es el mismo tipo de sangre que se detectó en la sábana santa en la que envolvieron al cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz, que aún se conserva en Turín, Italia. A finales de octubre de 2022, comenzó el análisis con la intervención de una perita forense externa y una experta en toxicología analítica. Las pruebas periciales descartaron que el patrón de las manchas de sangre pudiera haber sido realizada de una forma artificial. Se realizó el mismo procedimiento a la almohadilla debajo del corporal y al copón de las hostias. En el copón no se halló rastro de sangre. Sin embargo, fue todo lo contrario a la almohadilla, donde había más manchas parecidas a la sangre humana como las del corporal. Luego de hacer indagatorias científicas y poner bajo juramento notariado las declaraciones de los testigos, el obispo pudo confirmar que se trataba de un milagro eucarístico. La credibilidad yo no la pongo en duda. Pienso que este signo extraordinario, este signo visible, tangible, sensible, verificable de esta manifestación de la sangre de nuestro Señor en un corporal sencillo, en una comunidad desconocida, en medio de la ruralidad más extrema de nuestro ambiente agrícola, dice mucho en este tiempo. La evidencia científica y los testimonios notariados fueron enviados a Roma para una investigación independiente, cuya respuesta se espera. El milagro eucarístico del Espinal edificará la fe de los hondureños. Ahora vamos a conocer sobre el exitoso aplicativo de oración Halo, con más de 2,5 millones de usuarios en Latinoamérica, prohibido esta semana por el gobierno de China. Desde su lanzamiento en diciembre de 2018, lleva más de 20 millones de descargas, más de 400 millones de oraciones completadas a nivel global. Hace poco más de 3 años, llegó a Latinoamérica, donde ha obtenido una gran cifra de descarga. Para hablarnos más sobre esta aplicación, estamos conectados con Juan Manuel González, director de Halo App Latinoamérica. Juan Manuel, es un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntanos cómo se creó esta app que ha llegado a ser tan conocida a nivel mundial. ¿Qué tal, Natalia? Un gusto estar aquí en EWTN.
Y Hallow se crea allá por el año 2018 ante un estudiante de la Universidad de Stanford que tiene una conversión, y al convertirse él se da cuenta que antes de su conversión él utilizaba aplicaciones de meditación secular o de otras tradiciones religiosas, y una vez convertido él se preguntaba por qué no existían aplicaciones de la misma calidad para poder aprovechar la meditación y la oración bajo un punto de vista y una tradición totalmente católicas y cristianas, que era la tradición en la cual él se había convertido. Entonces, esos son un poquito los inicios de Hallow a nivel internacional. ¿Y nos podrías explicar un poco? Ajá. Sí, coméntanos. Sí, creo que se hizo reconocida a nivel mundial justamente por esto, o sea, porque no había otra aplicación en su momento que sea de oración, o si las había no tenían quizás la calidad, o por lo menos no eran percibidas con la calidad con la cual Hallow es percibida ahora. Recordemos que Hallow desde sus inicios intenta proveer no solamente contenido católico, sino también contenido de la máxima calidad posible. Así es. Justamente comentando sobre contenido católico, ¿nos podrías explicar un poco cuál es la estructura del aplicativo? ¿Qué contenido es el que tiene específicamente? Sí, bueno, en la aplicación hay mucho contenido, principalmente de lo que es oración. Tenemos todas las oraciones clásicas de la iglesia, como el Santo Rosario. El Santo Rosario también se puede hacer en latín o se puede hacer mediante la guía de diferentes voces. Tenemos lo que son novenas, la novena al Espíritu Santo, novena al Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús sacramentado, y otra multiplicidad de novenas que tenemos para ofrecer dentro de la aplicación. El Evangelio del día, las homilías diarias también, o tenemos simplemente reflexiones de líderes espirituales católicos, como por ejemplo Un Momento con Jesús con el padre Pablo López desde España. Y este contenido gratuito hace que la gente vaya de a poquito rezando cada vez más, cultivando más este hábito de la oración y de la reflexión, y de a poco, digamos, también se van interesando por fortalecer este hábito mediante lo que nosotros llamamos retos, que son desafíos de oración en los cuales la persona va completando pedazos de oración por cada día hasta llegar a completar todo el reto. Y esos retos son de lo más diversos, siendo nuestros retos más importantes del año el reto de Cuaresma y el reto de Adviento, pero en el medio tenemos un montón de otros retos, como por ejemplo el reto pascual o los 33 días con Jesús sacramentado. Y estos retos, lo que tiene de interesante, Natalie, es que a veces tiene la participación de alguien de diferentes voces espirituales dentro del mundo católico, pero también a veces a la participación de alguna persona que viene más del mundo que son reconocidos quizás por otra cosa en el mundo de las celebridades, digamos, de cada país. Es interesante lo que tú nos comentas, porque este aplicativo nació en Estados Unidos y también se ha difundido en Latinoamérica y se está tomando bastante relevancia también en Latinoamérica. ¿La app tiene oraciones y devociones propias también de los países latinoamericanos? Claro, sí, sí. Por ejemplo, bueno, por darte un ejemplo, ahora justamente me encuentro en Bogotá y bueno, estoy muy contento de poder decirle a los colombianos que tenemos la novena a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es un contenido meramente colombiano. Y también es súper interesante que por ahí usuarios de otros países de Latinoamérica se interesan por estas piezas de contenido. Otro ejemplo súper importante para nosotros fue el año pasado que hicimos el reto de Adviento, muy inspirado y con mucho contenido de Nuestra Señora de Guadalupe, que es una advocación que es oriunda de México y sin embargo fue un éxito también en Colombia y en otros países del continente. Juan Manuel, invita a las personas que de repente todavía, algunas no se enteran que existe Hallow App, para que puedan descargarse este aplicativo. Sí, claro, Natalie. Bueno, quería comentarte también que principalmente en Latinoamérica estamos por llegar a los 3 millones de usuarios, es un número muy grande. Y digo, tantas personas rezando en Hallow. Lo principal que me gustaría comunicar a la audiencia es ¿por qué no? ¿Por qué no darle una oportunidad a una aplicación gratuita que está muy bien avalada en todos los países de Latinoamérica y que simplemente lo que hace es invitar a los usuarios a rezar y así encontrarse con un poco más del amor de Dios, que es infinito y que está para todos? Así que sí, los invito a Hallow, a rezar y a unirnos todos en oración.
Muchas gracias, Juan Manuel, por lo que nos has comentado hoy en la entrevista. Gracias a ti, Natalia, un gusto. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.